Hola, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Soy Asenet López en esto que es Ascendant, una iniciativa para el crecimiento personal, el desarrollo humano y el fortalecimiento de las empresas. Hoy quiero hablarte del lenguaje, de la creatividad, de los colores. Son elementos que usamos todos los días y sí nos pueden dar resultados diferentes según cómo los utilicemos. A veces nos agüitamos porque algo no resultó como nosotros queríamos. Por ejemplo, una junta. Una junta en el trabajo donde ibas a presentar un proyecto, donde te tocaba defender una idea, hacer una propuesta o mostrar los beneficios de un producto nuevo, por ejemplo. Y entonces, debido a que no supiste qué palabras usar o en qué momento hacer preguntas y en qué momento hacer silencio, esto no se logró. A veces no sabemos a quién dirigir la mirada en cierto momento o en qué frases hacer énfasis. Y entonces se pierde el mensaje, se distrae la atención y a lo mejor quien debería hablar no entiende que debería hablar. A ti se te olvidó la idea, a la otra persona se le traspapelaron por ahí datos importantes o se le confundieron los números y todo aquello fue un desastre. Entonces, ¿de qué depende que una reunión de trabajo funcione? Bueno, mencioné tres elementos. El lenguaje, que es el primordial, pero vamos a tomar en cuenta el lenguaje verbal y el no verbal, el escrito y el oral, ¿ok? Entonces, si yo estoy hablando de una manera, digamos, llena de muletillas, que muletillas son, por ejemplo, repetir muchas veces una palabra, ¿no? O una frase, por decir. Por ejemplo, más o menos, muchísimo. O sea, palabras que utilizamos a cada rato o cada cinco frases la ponemos ahí. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces, hay que fijarnos qué palabras estamos usando, hay que fijarnos con quién estamos hablando. Muchas veces tomamos en cuenta si son muchas personas o pocas personas y eso nos pone un poco más nerviosos, ¿no? Entonces, vamos trabajando nuestro discurso, digamos, o nuestra presentación, a lo mejor frente al espejo, frente a personas desconocidas o frente a alguien que no conoce nada del tema o alguien experto, ¿no? Así vamos a tener diferentes puntos de vista y hay que ubicar la mirada con todas las personas en algún momento de esa presentación. Si se te dificulta, te pones más nervioso haciendo eso, entonces fija tu mirada en un lugar, digamos, intermedio entre dos personas clave. Si tu jefe está enfrente tuyo y el que toma otro tipo de decisiones está de este lado, bueno, tu mirada va a estar entre esos dos lugares, pero nunca los vas a mirar directo a los ojos. Sin embargo, tu mirada va a estar así. Vas a voltear al otro lado de repente para que los demás no se sientan olvidados. O cuando hagas preguntas, primero comiences por ese lado y luego en medio, del otro lado, etcétera, ¿no? Entonces, este juego que uno tiene que tener es muy importante para mantener la atención y generar preguntas puntuales, si es que de eso se trata también, ¿no? De tener la opinión del público. Esto puede ser durante una junta, como ya mencioné, o puede ser durante una conferencia, algo que estés manejando en grupos, ¿no? Una información de todo tipo. Puede ser información delicada, no sé, confidencial, etcétera, o puede ser un tema general inclusive cuando estás haciendo la revisión de ciertas actividades, el cierre de mes, no sé. Pero es importante que tú aprendas a observar a todas las personas del grupo para que sepan que te importa, para empezar. Y luego, el tono de voz. Cierto que hay cosas más importantes que otras, ¿no? Durante nuestro discurso. Entonces, identifica esas frases. Yo diría que te serviría hacer un discurso escrito, más o menos un boceto, ¿no? Y de ahí tú seleccionas cuántas y cuáles frases son las que hay que recalcar. Y después de cada frase importante, tú, aparte de que subes el tono o cambias el tono en esas frases, haces una pausa, ¿ok?
Te serviría, por ejemplo, escuchar algún discurso, no necesariamente político, pero sí nos sirve, o las noticias, ¿no? Para saber cómo es que se refrasean o se intensifican a lo mejor las palabras durante una lectura de 3 minutos, de 5 minutos, no sé. Y así tú puedes ir haciéndote un experto o una experta en esto. No hay más que practicar y practicar. Y ya cuando dominas tu lenguaje oral, toda tu presentación, palabra por palabra o idea por idea, sin perder la secuencia, a pesar de que hay interrupciones, entonces ya cuando tú tienes dominado ese orden de ideas, puedes ya pasar a otros detalles, por ejemplo, el lenguaje no verbal, ¿ok? Cómo movemos las manos, en qué momento abrimos o cerramos los ojos, ¿no? Porque hay veces que sí importa y que sí lo podemos manejar o, digamos, planear. Y es importante porque va a provocar a lo mejor una sonrisa o una reflexión o distraerlos para otra parte simplemente para que no se nos duerman, ¿no? Entonces, todo lo que es nuestra postura, las facciones, el tono de la voz, todo eso es algo no verbal. Y también cómo estamos vestidos y cómo estamos arreglados, ¿no? En general, de pies a cabeza. Entonces, ahí entra el asunto de los colores. Si tú quieres llamar la atención de tu público, evidentemente tienes que destacarte de alguna manera, ya sea por el contraste de los colores que uses o por la formalidad o de alguna manera te tienes que distinguir de los demás, ¿ok? Digamos que si todos llevan un uniforme, a lo mejor tú te vas a distinguir por bueno, en el caso de las mujeres, por tu maquillaje, tu peinado, los aretes que uses, los accesorios o los tacones, ¿no? Cuando hacemos una presentación, sí tenemos que destacarnos de algún modo. ¿Por qué? Porque estamos siendo en ese momento el foco de atención. Y no tiene que ser algo escandaloso, no tiene que ser un desfile de modas, no, pero sí nos tenemos que distinguir de alguna manera. Por ejemplo, repito lo del uniforme, te puedes distinguir con un accesorio de cierto color o que la blusa de todos los días, a lo mejor ahora sí la llevas súper planchada y bien bonita y bien hermosa, ¿no? Entonces, hay detalles, las uñas o algo que te puede distinguir. En el caso de los hombres, el aseo personal. Ya he grabado varios videos con este tema porque es súper importante que su barba esté cuidada, su cabello esté cuidado, limpio, que huelan rico, ¿no? La presentación es un sello, ¿ok? Es un sello nuestro. Entonces, si todos los días a lo mejor vas de la misma manera a la oficina, bueno, ese día, ¿qué puedes hacer? Pues llevar perfectamente boleados tus zapatos o no llevar tenis, o si llevas tenis, que sean casuales, no los del ejercicio, ¿sabes? Entonces, hay maneras de verse un poquito mejor que los demás días y lo sabes. Entonces, esas son algunas, pues son más bien elementos que podemos usar a nuestro favor para que provoquemos la emoción de acuerdo al tema que vamos a tratar, ¿ok? Si yo voy a hablar de un tema sumamente delicado, no me voy a vestir con rojo, amarillo y naranja, o sea, a lo mejor no. Voy a usar colores neutros, voy a usar blanco y negro, voy a usar un gris, voy a usar colores tierra o colores arena, ¿sabes? Si quiero provocar emoción, energía, alegría, bueno, entonces sí, amarillo, naranja, verde limón, o sea, colores que van a, sin que sea tan chillante el color, pero sí colores que sabemos que provocan este tipo de emociones. Si quiero ser empático con la gente, puedes usar el color lila, el lavanda, el gris Oxford. Puedes usar las mujeres rosa, ¿no? Estos colores ayudan a que las emociones difíciles se reduzcan, ¿ok? Y el blanco, pues ese no nos puede faltar en nuestro closet, ¿no?
el blanco es un color que nos ayuda cuando hay que tomar decisiones, cuando queremos la unidad entre todos, cuando hay que ser imparciales para un tipo de trabajo muy formal, cuando queremos darle la bienvenida a alguien. Esos son colores bonitos. ¿Por qué? Bueno, el blanco es un color bonito. ¿Por qué? Porque da paz y me da confianza. ¿Ok? Es el significado y esa es como la esencia de ese color, la pureza, obviamente. Entonces, hay que fijarse en los colores que utilizamos, en los accesorios, en el lenguaje que estoy utilizando para que mi comunicación sea lo más efectiva posible. Si tienes muy claro a qué tipo de compromisos vas vestido de tal o cual manera, pues qué padre. Pero si no, pues sí es aconsejable que leas revistas, que veas ejemplos. No tiene que ser algo costoso, pero ante todo es cómo uses tú esas prendas, tu seguridad, qué tanto sepas del tema, cuál es tu forma de hablar, cuál es tu aproximación a los demás. No puedes llegar con una actitud prepotente, soberbia, mala onda, porque vas a inmediatamente causar un rechazo, ¿ok? Entonces, sin importar cuál sea tu rango en ese lugar, creo que siempre es muy aceptable una sonrisa, no una carcajada, no, pero una sonrisa, una actitud serena pero firme, ¿sabes? Tu barbilla arriba, tus hombros hacia atrás, caminar con con un ritmo, digamos, tranquilo, pausado, no lento, pero sí pausado, para que las personas te vean y sientan ahora sí que quién eres desde que pisas ese lugar, ¿ok? Y sobre todo cuando tú quieres pedir un ascenso, o cuando quieres aclarar un problema, cuando quieres pedir a lo mejor un aumento de sueldo, cosas así, te tienes que distinguir por el respeto, por la amabilidad y cuando hables que tengas muy claras dos o tres ideas del por qué estás pidiendo aquello. Entonces tienes que conocerte bien. No vas a ir a echar mentiras, no vas a ir a decir algo que no eres, que pretendes ser, pero a lo mejor no. Entonces, puedes preguntarle a alguien de tu casa, a tus amigos, oigan, ¿cómo me veo? ¿Tú cómo me escuchas? Cuando platico contigo, ¿qué impresión te doy? ¿Ok? Y escucha con atención lo que te dicen. O sea, sí es importante escuchar a los demás porque nosotros tenemos pues cierta idea de lo que creemos que parecemos o de la impresión que damos, pero la realidad puede ser diferente. Puede ser. Entonces, pregúntale a los demás sin miedo. Haz una encuesta, una pequeña encuesta a tu alrededor, ¿ok? Y bueno, estas son algunas de las ideas que te quería compartir el día de hoy. Espero te sirvan. Si tienes alguna duda, algún comentario o en tu equipo de trabajo requieren alguna guía, me pueden preguntar. Sin problema, me puedes mandar un mensaje y platicamos. Yo puedo dar conferencias, guiar grupos, guiar personas clave. Esto es algo que también hago, los estudios de personalidad de imagen y todo lo necesario para hacer una reingeniería humana. ¿Ok? Bueno, cuídense mucho, hagan y tomen las mejores decisiones y pues nada, crezcan todos los días se puede hacer algo mejor y distinto.